Bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy vamos a hablar sobre Miguel Grau. Hemos hablado de los mini episodios que hice. Ahora estamos en la temporada 1 con el episodio 1. Recordando que todos los capítulos que se hagan van a ser de todos los viernes, todos los sábados y todos los sábados y tal vez unos domingos, quizá. No va a ser día de semana solamente hoy porque hoy día es feriado. Solo por eso, si no fuera feriado no estaría grabando acá, estaría en mi lado laboral. En mi lado laboral, ir a allá. Entonces, generalmente bueno, yo generalmente quise hacer esta nueva temporada, hablar sobre Miguel Grau, hablar de la guerra del Pacífico, pero no como la batalla de, de, de Pisagua, la batalla de Dolores, no. Esta es el combate naval de Iquique. Sabemos que la batalla de Iquique está Arturo Prat, está el sargento Aldea, están varios personajes históricos. Y uno de esos tantos, ese mismo día fue la batalla de Punta Gruesa. Interesante, muy interesante. La batalla de Punta Gruesa fue un día 21 de mayo de 1879, el mismo día que los dos, el Huáscar y el Esmeralda, una cuestión chica, un barco a madera. Y después estaba un barco, pero potente, fuerte, la Independencia. Que el barco la Independencia, yo creo que Carlos Conde, de la misma ciudad que yo vivo, que pues, él fue una persona muy, ahora mismo se puede decir una encerrona. ¿Por qué? Porque él iba pasando por las piedras, iba pasando hasta llegar llegando hasta a la orilla de la playa, fácilmente. Y, y entonces encuentran que el barco de la Independencia se hunde. Porque chocó un barco, pero extraordinario, como el Titanic, peruano, como ya, es como una cuestión así, pero enorme. Y ese barco ya tendría como si volvemos un poquito más al pasado, tendríamos unos 20 años. Pero la Esmeralda, señores y señores, tenía unos 23 años, o sea, era un barco, como, era como un poco viejito ya era. Ya, no era tan así como tan viejo, pero sí era un barco nuevo para los tripulantes, pero viejo, no voy a ocupar esa palabra viejo, antiguo, ¿ya? Y unas cosas que sí describo de Miguel Grau es su solidaridad, su respeto, especialmente a Arturo Prat. ¿Por qué no lo dejó en el agua? Ya, porque fácilmente si fuera un otro país, no sé, Perú, no sé, Argentina, los compadres lo tendrían debajo del agua al Arturo Prat. Pero no, él fue un tipo muy solidario, independientemente si fue Tonchi rival. No, él fue a ayudarlo, que se murió Arturo Prat, salvó a Wenceslao Vargas, Wenceslao Vargas Roja, y silbaron a varios más. Wenceslao Vargas, mucho, en el último video que subí, allá como, hace como mucho, dije, ¿dónde diablos está enterrado Wenceslao Vargas?
Wenceslao Vargas está ahí enterrado con Arturo Prat en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Si no han ido a verlo, vayan a verlo porque es una experiencia, no sé si única, así como única, ¿no? Pero es bastante bonito ir. Es bastante interesante conocer a nuevas personas que no todo el mundo conoce. Por ejemplo, Miguel Grau, por ejemplo, en Bolivia. Tú dices, ¿quién diablos Miguel Grau? No te responde, pero aquí está el, el profe del futuro. Enfrentarse contra la Marina de Guerra chilena. El resultado de este combate definirá que uno de los bandos enfrentados tenga el control del Pacífico sudamericano. Es por eso que en este video veremos, y como aniversario, sobre el combate naval de Angamos y la muerte de Miguel Grau durante la Guerra del Pacífico. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para más videos. Ahora sí, empecemos. Primero, un poco de contexto. En abril de 1879, iniciaba la Guerra del Pacífico entre Chile contra la Alianza de Perú y Bolivia. Esta guerra inició por varios factores, como los problemas territoriales entre Bolivia y Chile, pero uno de los principales fue la elevación de los impuestos que puso Bolivia a empresas chilenas que explotaban el guano y el salitre en la región de Antofagasta. Al final, las tensiones se elevaron y llevó a que el 14 de febrero Chile invadiera el puerto de Antofagasta en Bolivia, donde la mayoría de la población era chilena. Una guerra estaba a punto de iniciar y se desencadenó cuando Chile descubrió que el Perú tenía una alianza secreta con Bolivia para hacerle frente a los chilenos. Es así que, entre otros factores, iniciaba la Guerra del Pacífico. Esta guerra se divide en la campaña terrestre y en la campaña marítima, y sería en esta última donde se enfrentarían primero, ya que el que tuviera el control del mar podría transportar soldados fácilmente a otros puntos y en el envío de suministros y municiones. En la campaña marítima solo se enfrentaría la Armada de Chile contra la de Perú, ya que Bolivia no tenía marina de guerra. La marina de Perú y Chile estaba casi pareja, aunque Chile contaba con un poco más de barcos, pero ambos contaban con dos barcos poderosos. Del bando de Chile disponían de los blindados Cochrane y Blanco Encalada. Perú disponía de la fragata blindada Independencia y el monitor Huáscar. Quedo sorprendido, muy sorprendido quedo con esa cuestión de barco, el Blanco el Carada. Eh, Sé que un barco yo no lo he escuchado. eh, Lamentablemente no sabía mucho. Uno dice, ay, barco, la Esmeralda, el Huáscar, o sea, perdón, la Covadonga. Y son barcos míticos chilenos, son ya eh, como un símbolo a Chile, por ponerte un ejemplo. No, pero en un caso siempre hablar del Huáscar, yo fui al Huáscar. Y fue el 2018. Fue el 2018, fuimos el 2018, no me acuerdo muy bien la fecha, fuimos en febrero, pero no, parece que fue el 5 o 6 por ahí. Vamos a poner 5, ¿ya? Entonces 5 de febrero del 2018 fuimos a Talcahuano. Es un barco, pero no tengo palabras como describirlo. No, a ver, cuando lo vi no tenía palabras como describir un barco que tuvo una guerra del Pacífico que eliminó a Arturo Prat, o sea, que chocó al Arturo Prat, que ahí mismo murió Arturo Prat. Entonces como que no tenía muchas palabras de cómo describir el Huáscar. El Huáscar era un barco muy lindo, muy lindo. Era un barco súper muy espectacular. Una base de acero, o sea que resiste las balas. Y como las balas chilenas eran como esas típicos balas chiquititas, entonces no le pasaba nada.
ahora el barco está malo ya. O sea, no digamos así que está malo, pero ya no funciona. Y ahora es un museo. Y esa parte es muy linda. Que personas, por ejemplo, distintas partes, me enredé. Distintas partes del mundo, por ejemplo, Argentina, eh, es- Francia, si nos va un poquito más allá. Ese día que yo fui, habían varios extranjeros conociendo a un barco peruano, pero es chileno. En nuestro barco, pero el barco peruano, sí, porque estuvo en la guerra, correcto. Pero nosotros, con el por un Carlos Condel, asaltó el barco. Mataron al Miguel Grau, lo tiraron por ahí. Y fíjate que fue una de las los mejores barcos que yo he visto. O sea, hay barcos, pero yo nunca, fíjate que yo iría de nuevo. Yo iría de nuevo. Me encantaría ir de nuevo por tres motivos. Uno, porque me faltó ver cosas más específicamente dónde estaba Miguel Grau, cosas en específico. Antes no existía los baños, entonces era como de la época. Otra cosa que me llamó mucho la atención, demasiado la atención, digamos, del, del Huáscar, era el timón, pero medio timón. No era como los timones de los barcos que yo me subí, una cuestión chiquitita, no, hasta una cuestión grande. Pero la verdad que yo, a ver cómo es la palabra, cómo es porque me habría gustado, me habría gustado que el barco estuviera acá en Valparaíso o en Viña del Mar. Pero tú dirás, ¿pero por qué en Valparaíso? No, porque no ya más cerca, pero acá no se puede. Pero un motivo porque acá no hay costa, no hay por dónde dejar el barco, pero allá en Talcahuano sí. Y es algo muy bonito el barco, un barco muy una historia de ese barco donde murió el sargento Aldea, donde murió Arturo Prat, donde ahí mismo ese barco donde estuvo Wenceslao Vargas. Es una historia al principio, como tú entras al barco y tú ves como toda esa antigüedad, esa mesa de la antigüedad, todo de 1879. Bueno, la guerra duró hasta 1888. Entonces como que te da, como que tú estás en ese lado de una guerra, como que estás, como que volviste a esos tiempos pasados, como que nací en una época de muchos años. Volvemos al video. Al inicio de la guerra, se dieron los primeros combates en el mar, cuando el 21 de mayo de 1879 ocurre el combate naval de Iquique, donde se enfrenta el monitor Huáscar contra la corbeta chilena Esmeralda. Esta, al ser un barco de madera muy viejo, fue derrotado y hundido por el Huáscar al mando de Miguel Grau. Aquí muere el recordado héroe chileno, Arturo Prat. Ese mismo día se da el combate de Punta Gruesa cerca de ahí. Aquí la fragata blindada Independencia trata de atrapar o destruir a la goleta Covadonga, que era mucho más pequeña, pero en su intento de alcanzarlo, la Independencia choca con una roca y queda encallada. Lisoform desinfecta. Pues en el combate de Iquique hunden una corbeta vieja de madera, mientras que en Punta Gruesa Claramente. su blindado más poderoso. Este duro revés perjudicó gravemente las operaciones navales de Perú en la campaña marítima, y Chile obtuvo más control sobre los mares. Es así que ahora Perú contaba con el monitor Huáscar al mando de Miguel Grau e iniciaría
las llamadas correrías del Huáscar, una serie de ataques hechos a los puertos chilenos, donde también hundieron pequeños barcos de madera y lanchas, etc. El gobierno chileno sabía que mientras el Huáscar siguiera en operaciones, no tendrían el control del mar, vital para la guerra. Es así que se pensaría planear un ataque para su captura. El 1 de octubre de 1800. Si nos vamos al mapa, vean que el mapa está bien. Tenemos por acá Chile, Bolivia, Bolivia y Argentina. Pisagua, Iquique antes era peruano. Antofagasta era boliviano. ¿Ya? Era boliviano. Pero Chile le quitó territorio a Bolivia, Antofagasta, que ahora Antofagasta es chileno. Hay un club que se llama Antofagasta, tal cual como la ciudad, Antofagasta. Antofagasta versus Antofagasta está como en la segunda edición. Pisagua, antes era de Perú. Y Chile lo ganó en la guerra del Pacífico. Atacama, Mejillones, también fue el lado boliviano. Tocopilla parece que no fue ningún lado. Así que continuemos. En 1979, la escuadra chilena se reunió en Mejillones y el 2 de octubre a la 1:20 la escuadra saldría y el 5 de octubre zarpó de Arica la cañonera peruana Pilcomayo por órdenes del presidente Mariano Ignacio Prado para reconocer a la escuadra chilena, lo que realizó a las 10 horas. Esto nos lleva al 8 de octubre de 1879, donde tendrían el combate naval de Angamos, cerca de Mejillones, que antes era de Bolivia y ahora es territorio chileno. Ese día, el Huáscar se encontraba con la corbeta Unión. Las naves de guerra peruanas navegaban con rumbo al norte. Recién a las 5:40 am, Miguel Grau identificó al norte buques chilenos y se dio cuenta que uno de ellos era el blindado Blanco Encalada, la goleta Covadonga y el carbonero Matías Cousiño. Y al notar que la distancia era de 6 millas, se mantenía o aumentaba, ordenó reducir la velocidad a unos 9 nudos, y a las 7:15 de la mañana divisaron a otros 3 humos hacia el noreste, en la misma dirección hacia donde navegaba el Huáscar. Esta era la segunda división naval chilena, a una distancia de 22 millas, conformada por el blindado Cochrane, la corbeta O'Higgins y el transporte artillado Loa. Esta armada estaba dirigida principalmente por el contraalmirante Galvarino Riveros Cárdenas. Esto sorprendió a Miguel Grau y ordenó a las 8:30 aumentar la velocidad llegando a 10.75 nudos y poner proa al noreste, pero el Cochrane llegó a 12 nudos. Los buques peruanos tenían el paso al este cerrado por la costa, no quedándoles otra opción que forzar rumbo al norte. Debido a esto, el capitán Aurelio García, que la única posibilidad de escape estaba del lado de su buque, la corbeta Unión, mucho más rápido, y teniendo en cuenta las instrucciones de guerra establecidas para tales circunstancias, forzó el andar de la Unión, alejándose del Huáscar en su ida y observando cómo este buque se enfrentaría en un comienzo al Cochrane. Miguel Grau ordenó a la corbeta Unión que se pusiera a salvo a toda máquina. García cumplió la orden, no sin antes haber intentado traer hacia su buque la atención de los navíos chilenos, para así separarlos y dar un chance de que el Huáscar pudiera escapar. Pero los chilenos descubrieron pronto el engaño, y fue así como Grau y la tripulación se enfrentarían solos. Durante la mayor parte del combate, solo se enfrentaron el Huáscar contra el blindado Cochrane y el Blanco Encalada. Los otros buques no entrarían tanto en acción. De hecho, 2 barcos, el O'Higgins y el Loa, fueron tras la corbeta Unión, pero esta sí logró escapar. A las 9:40, el monitor Huáscar abrió fuego disparando una andanada de su artillería principal contra el Cochrane a una distancia de 1000 metros, la cual no fue contestada por el Cochrane, que continuó acercándose, al igual que el Blanco Encalada y la Covadonga. Un tiro de la siguiente andanada del Huáscar rebota en el mar e impacta en la armadura del estribor del Cochrane, por encima de la faja blindada, penetrando en la cocina, causando destrozos, cayendo finalmente sobre la cubierta sin estallar. Y a las 9:48, a una distancia de 200 metros, el Cochrane abre fuego con sus cañones de proa y centro estribor,
y uno de estos disparos impactó en el castillo de proa del Huáscar. A las 9:50 se produjeron los tiros más cercanos del Cochrane. Una granada perforó el costado del babor sobre la línea de flotación, explotando y dejando fuera de combate a 12 peruanos, los cuales operaban los manubrios para ronzar la torre de artillería. Otra granada perforó el blindaje sobre la línea de flotación en el mismo costado. Miguel Grau sabía que sería imposible escapar, así que no les quedaba otra que mantenerse en la lucha. Pero a las 10 de la mañana, una granada impactó en la esquina superior derecha de la torre del mando, atravesó su blindaje y explotó, matando al contraalmirante Miguel Grau con la onda expansiva, y también mató al teniente primero Diego Ferrer. Muerto el comandante Miguel Grau, causó impacto en la tripulación y asumió el mando el segundo comandante, el capitán de corbeta Elías Aguirre Romero, que estaba en la torre giratoria de artillería. El Huáscar asumió rumbo al noreste y el Cochrane se mantuvo con la aleta de vapor. A las 10:15 se reanudó el combate. José Francisco Latorre coordinó abrir fuego y a las 10:22 el Blanco Encalada y la Covadonga habían acortado distancia hasta los 200 metros por aleta del estribor del blindado peruano y abrieron fuego. Quedó de esta manera encerrado entre los dos blindados chilenos. El Huáscar trató en ocasiones de embestir a los barcos chilenos, pero estos esquivaron los ataques. En ese momento, una granada disparada por el Blanco Encalada perfora la torre de artillería por la izquierda del cañón de la derecha, explotando en el interior. En un momento se pensó hundir al Huáscar para que no fuera capturado, pero a las 11:08 de la mañana, el Huáscar se detiene y a las 11:10 es abordado por los marinos chilenos, mientras que la tripulación peruana era transportada a los buques chilenos en calidad de prisioneros de guerra. Es así que con la captura del Huáscar acababa el combate naval de Angamos. El resultado de este combate fue que la tripulación del Huáscar sufrió 33 muertos, entre ellos Miguel Grau, 24 heridos y 44 ilesos, todos hechos prisioneros. El Cochrane sufrió en su tripulación un muerto y 10 heridos. Con la captura del Huáscar, Chile obtuvo totalmente el control del mar. El Huáscar fue llevado como trofeo de guerra hasta Chile, donde la población se alegró con la victoria de la Marina chilena. Mientras que en Perú causó tristeza y conmoción por la captura del Huáscar y la muerte de Miguel Grau. Él cumplió su palabra donde dijo que si el Huáscar no regresaba triunfante al Callao, tampoco yo regresaré. El 9 de octubre, el gobierno chileno planteó un canje de prisioneros entre los peruanos del Huáscar por los chilenos de la corbeta Esmeralda y el transporte Rimac. Muchos consideran al combate de Angamos como el punto inflexivo en la guerra, ya que desde esta victoria, Chile obtuvo el control del mar y en noviembre de ese año hizo un desembarco de soldados en Pisagua y así iniciaba la campaña terrestre. Durante la guerra, el Huáscar fue reparado y unido a la flota chilena, participando en el bloqueo y batalla de Arica en 1880, pero esta vez bajo bandera chilena. Ese mismo año, desembarcan miles de tropas chilenas para ir y tomar la capital del Perú durante la campaña de Lima en 1881, y luego de las victorias obtenidas en las batallas de San Juan y Chorrillos e Miraflores, que fueron de las más sangrientas para el Perú en la guerra, el ejército chileno entra a la capital del Perú, ocupando la ciudad por casi 3 años. La guerra se prolongó por medio de guerra de guerrillas en la sierra peruana, pero aún así, la guerra acabó en 1884 con victoria de Chile. Bolivia perdería su salida al mar y Perú perdió los territorios de Arica y Tarapacá. Con esta victoria, la Armada de Chile se convirtió en la escuadra de guerra más poderosa del Pacífico sudamericano. En la actualidad, el monitor Huáscar es una historia muy oculta, una historia muy secreta de Blanco Alcará y todos los tripulantes. Creo que como chileno, como chileno creo que deberíamos aprender una cultura mucho más concreta a lo habitual. Creo que Chile no es un país que hable tanto historia. A ningún canal de Chile, porque ninguno de los canales, el Mega, el Chilevisión, el Canal 13, el TVN, nunca hablan de historia. No sé, hablan de asaltos,
de política, bueno, del gobierno de Boric, y seguimos apoyando